Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola, estimados, bienvenidos a nuestro culto de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. Es un privilegio nuevamente traer la palabra de Dios a ustedes con un tema tan importante como es el testimonio, la defensa y la apelación de Pablo ante un arresto injustificado de los judíos y después traspasado a los romanos. Pero sabemos que todo estaba en el plan de Dios, porque con esta forma Pablo testificó de la palabra de Dios, no solamente a los judíos y a los gentiles como estaba trabajando, como venía trabajando, sino que además a los reyes, monarcas, las personas que en el Imperio Romano estaban en Judea encargados. Y luego, cuando es transportado a Roma, a la gente que estaba allá. El Señor quería llevar su palabra a través del mundo conocido en el entonces. Y como el Imperio Romano abarcaba prácticamente toda la parte de Europa y Oriente Medio, y parte de África inclusive, entonces era una ventaja para Pablo para poderse mover. Nosotros sabemos que hoy día tenemos que tener un pasaporte. Bueno, el pasaporte de Pablo era que era ciudadano romano, y él lo usaba para moverse y desplazarse dentro de todo el Imperio Romano, llevando la palabra del Señor. Es interesante ver que Pablo ya había sido arrestado, como esto es una continuidad, ¿no es cierto?, de lo tratado anteriormente, y fue dejado preso sin una lógica correcta, sin un cargo en contra de Pablo, sino que era todo
palabrería y, como dice la palabra de Dios, no lo podían probar. Vamos a leer un poquito Hechos 24, los versículos 26 y 27, donde Pablo es dejado preso. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Esto es Félix, ¿no es cierto? Porque Félix va a ser reemplazado, ¿no es cierto?, por Poncio Festo. Pero al cabo de 2 años ya que llevaba en esta situación Pablo, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos aquí que no es una situación de justicia la que se está buscando, sino que es una situación política, ¿no es cierto?, para que Pablo dejarlo preso. Y lo dejan preso sin una formalidad. Un juicio también injusto, como vimos antes, ¿no es cierto?, el del Señor Jesucristo, que también fue un juicio injusto. No pudieron probar nada, pero insistían en crucificarlo. Bueno, hoy día, en nuestros tiempos modernos, hemos visto tanto este odio religioso que existe. No solamente entre religiones opuestas, como podrían ser la musulmana o otras religiones, sino que incluso en lo que se dicen cristianos, como el caso de Irlanda, ¿no es cierto?, donde católicos y protestantes se mataban. Y hasta el día de hoy hay un odio muy grande en ese sector. Bueno, el Señor no quiere que nosotros caigamos en estas condiciones, sino que el Señor quiere que usemos, como vamos a ver, Pablo, estas instancias que podrían ser muy difíciles para algunos de nosotros, y Pablo la usa para llevar la palabra. Entonces, como Pablo es dejado preso por Félix, y ahora Festo lo va a juzgar. Aunque Pablo tenía algunas prerrogativas, ¿no es cierto?, algunas libertades. Como dice en el versículo 23 del capítulo 24 de Hechos, y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Había una cierta libertad. Sabemos que estaba encadenado, como lo vamos a leer más adelante, pero él tenía una cierta libertad dentro de su encarcelamiento. Bueno, cuando llega el sucesor de Félix, el nuevo encargado de la gobernación, ¿no es cierto?, Porcio Festo, así es el nombre. Y cuando llega este sucesor, es inmediatamente abordado por los judíos para que actúe en contra de Pablo. Como lo dicen los versículos 21 al 5 del capítulo 25, que vamos a leer a continuación, vemos que los judíos insisten en tratar de matar a Pablo, o sea, destruirlo. Vamos a ver también que era una de las actitudes que tenía Pablo antes. Leamos. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero
Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsele. Los judíos no tenían intención de ir a un juicio. Lo que ellos buscaban era simplemente matarlo. Nosotros tenemos que entender que se supone que los que estaban en contra de Pablo conocían la ley de Dios. Y la ley de Dios, en uno de sus puntos, dice, no matarás. Sin embargo, ellos odiaban hasta ese punto. Por eso que es tan complicado las religiosidades que no tienen fundamento o incluso que van en contra de sus mismos dogmas. Aquí el Señor ya les había dicho claramente cuando les entregó la ley que no matarás. Sin embargo, ellos por cualquier forma trataban de matarlo. Y lo más increíble es que trataban de matarlo porque sentían que el poder de ellos iba a ser debilitado por esta nueva religión que creían ellos, por la nueva enseñanza que venía, que era solamente el cumplimiento de la palabra de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían entender esta situación y su actuar era de un odio increíble. Pablo entonces ya lleva preso un buen tiempo y está siendo acusado nuevamente por los judíos. Y vamos a ver que el mismo Festo se pone de parte de los judíos y obliga a Pablo a apelar al César, a defender su vida, porque él sabía de las celadas de los judíos para matarlo en el camino. Entonces, en Hechos 25, del 8 al 12, podemos leer: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pero si ningún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie me puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Aquí hay una cosa muy importante. Pablo está usando la ley a su favor. Como nosotros los creyentes también podemos usar la ley humana a favor nuestro para nuestras libertades y nuestras defensas en algún caso, en algún momento. Pablo la usa y la usa de buena forma. Lo obliga en el fondo Festo a que la use, porque Festo se pone del lado de los judíos, no teniendo de qué acusarle, porque se lo dice Pablo: no he hecho nada, ni contra César, ni contra los judíos, ni contra el templo. No hay nada que haya digno de muerte. Y después incluso hasta el rey Agripa va a decir lo mismo: no hay causa de muerte para Pablo. Pero el Señor quiere que Pablo testifique ante Agripa. Agripa era el rey en esa área del mundo, ¿no es cierto? Y era hijo del rey Agripa anterior. Este rey
¿no es cierto?, viene con su hermana Berenice. La hermana Berenice se había casado con el tío de Agripa, y después ella queda viuda y se va a vivir con Agripa. Y ahí hay algunos enredos que en el mundo secular se entiende que Berenice era complicada como mujer en cuanto a su testimonio. Incluso se habla hasta de incesto porque vivía con Agripa, con su hermano. Entonces, Festo explica al rey lo de Pablo, y con el trasfondo de su política y el aprecio hacia los judíos, pero esconde toda la verdad o parte de la verdad, Festo, porque solamente dice algunas cosas. Sería bueno leerlo, porque es interesante como Festo recoge la mano después que de Pablo apeló. ¿Qué dice? Versículos 13 en adelante. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de las acusaciones. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, miren lo que dice Festo: ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Y qué le había dicho a Pablo? ¿Quieres ir a Jerusalén? Mira lo que está diciéndole ahora al rey. Le está contradiciendo. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ya Pablo está dando testimonio de Jesucristo, está dando testimonio de la verdad, para que Festo también reciba la palabra de Dios. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, entre paréntesis César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Pero de aquí va a tener otro problema. Tiene que redactar una acusación para enviar un preso. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Él le dijo: mañana le oirás. Entonces, ahora tiene la oportunidad nuestro apóstol Pablo de hablar ante el rey de Judea, ante el rey que había en ese entonces en el área. Pero no viene solo. Es muy interesante, vienen muchas personas importantes con él. Su hermana, y habían varios tribunos, principales hombres de la ciudad, etcétera. Eso aparece en el verso 23 de este capítulo, del 25. Entonces, 24, entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. O sea, la acusación era
¿cómo decirlo?, muy fuertes, pero sin fundamento. Eran acusaciones de odio y de envidia, pero no con fundamentos. Eran más por temor, eran más porque iban a perder su poder los religiosos de la época. Acuérdense que los judíos tenían fuera de la ley un montón de reglas que no podían comer si no se lavaban las manos, como dice el Señor Jesucristo, y muchas otras cosas, incluso algunas de aquellas que cambiaron las prioridades de Dios por las prioridades de los hombres, como el caso de honrar padre y madre. Ellos decían, todo lo que yo pueda ayudar a mi padre o a mi madre, sea corbán, o sea una ofrenda a la iglesia, al templo, y no a mi padre o a mi madre. Y el Señor le dice, ustedes han cambiado la ley por sus costumbres y tradiciones. Y una serie de cosas más. Por ejemplo, odiaban que Jesucristo sanara a las personas el día sábado. ¿Cómo es posible? Uno predicó de ahí que tenían 6 días para ser sanados, no el sábado. Entonces el Señor les dice, el día sábado es bueno hacer el mal o hacer el bien. Y Él los confronta con sus necesidades diarias. Si un animal se cae a un hoyo, no van y lo sacan aunque sea día sábado. ¿Cómo no ayudar o sanar a una persona que había estado con problemas de enfermedad o siendo atormentado por un demonio? El Señor los confronta y descubre que todo era una falsa religiosidad. Pero sigamos. Mira lo que dice Festo en el versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, vuelve a cambiar, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Ya está reconociendo que no hay culpa en este hombre. Y aquí viene su problema, porque ahora que se había puesto del lado de los judíos, ahora le rebota a él el problema. Le dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo de qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informarlos de los cargos que haya en su contra. Se le dio vuelta, ¿no es cierto? Como decimos nosotros aquí. Se le dio vuelta la tortilla. Ahora tengo otra cara del problema. No pensó bien cuando apoyó a los judíos. Entonces, Agripa dijo, versículo 26, del 1 en adelante, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Pablo se siente dichoso de poder hablarle a un rey y a un séquito de personas importantes, influyentes en ese momento en la zona de Israel, y expresarle y mostrarle el camino de la verdad, la extensión del reino, lo que usted y yo tenemos que hacer en todo momento. Yo me acuerdo de un pastor que su lema era uno más para Cristo. Y él siempre decía que tenía que ganar uno más para Cristo y oraba para que el Señor le diera la oportunidad donde estuviera de ganar uno más para Cristo. Y cuando cayó gravemente enfermo, él fue a hacer lo mismo desde su lecho de muerte en el hospital y quería ganar otro más para Cristo. Y hasta el último momento estuvo hablándoles a los que lo atendían.
del Señor Jesucristo, dando testimonio hasta el último instante de su vida. Aquí Pablo muestra lo mismo. Está preso, está encadenado. Sin embargo, entrega su bendición, su palabra al Señor. Entrega lo que tiene que obligado a hacer. El Señor quiere que usted y yo siempre tengamos ese tema. Siempre. Eso tiene que estar en la punta de nuestra lengua, debe ser nuestra prioridad. Entregar las palabras del Señor. Porque, hermano y hermana, amigo, lo más importante es irse de esta vida con Cristo en el corazón. No hay nada más importante, no hay nada más urgente, no hay nada mejor que eso, no hay nada más relevante que eso. Así que, hermanos y hermanas, quiero exhortarle que nosotros tenemos esta misión en nuestra vida para seguir avanzando en la prioridad de que nos tenemos que entregar el mensaje de Cristo. Tenemos que llevar la palabra a quien se nos ponga por delante, a quien Dios nos dé la oportunidad de testificarle. Usted testifica con su vida y testifica con su boca. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres correctos en nuestro actuar, en nuestra forma de vivir y además estar dispuestos a la defensa de la palabra del Señor. Después, Pablo en el capítulo 26 se muestra como la vida anterior, la vida antigua de Pablo. Pablo fue criado en Jerusalén, ¿no es cierto? Fue criado bajo los pies de Gamaliel, fue un religioso, dice, viví fariseo, como dice al final del capítulo 5. La secta más rigurosa de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces el Señor quiere que usted y yo hagamos lo mismo. Nosotros somos importantes en esta situación. Señor, ayúdanos a entregar tu palabra fidedigna siempre. Él le explica a esta gente, ¿no es cierto?, y especialmente al rey Agripa, que es acusado por los judíos, porque él lleva, ¿no es cierto?, se juzga, ¿no es cierto?, cosa increíble de que Dios pueda resucitar a los muertos. Si Él nos creó, hermano, Él nos hizo, nos formó, y ahora nos ama tanto que nos quiere dar esta vida eterna. Pablo pasa de su religiosidad, de ser un fariseo estrictísimo, a ser un perseguidor del camino, porque encuentra que esto era una secta, ¿no es cierto?, en su concepto de sabiduría humana, pasa a ser un perseguidor. Él busca, ¿no es cierto?, que esto sean destruidos. Pablo es perseguidor de la iglesia que estaba incipiente. Los persiguió con una extrema dureza. Acuérdese que daba el voto cuando murió Esteban y cubría las ropas de los que lo mataban. Y iba camino a Damasco con cartas de los principales sacerdotes para que, ¿no es cierto?, perseguir y encarcelar a otros. Cuando él allí es convertido por el Señor, cuando se le aparece Dios en este camino a Damasco, cuando es botado al suelo junto con los que iban a él, la luz admirable que los llevó a un resplandor tan grande que los saca de
de un contexto humano. De hecho, Pablo queda ciego por algunos días y es confrontado con el Señor. Y el Señor le dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Se convierte y sigue a la palabra de Dios. Acepta la visión. Pablo obedece a esta visión y se transforma su vida. Por eso que ahora está haciendo las cosas de una manera totalmente opuesta a lo que era antiguamente. Hoy día es un hombre que va a 180 grados distinto. Ahora es llevado por el Espíritu de Dios y en la sabiduría de Dios para llevar la palabra de Dios. Y como predica el Evangelio, él también insta al rey a que crea. Y el rey dice, casi me logras hacerme cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino que todos los que me están oyendo sean iguales a mí, excepto las cadenas. Pablo lleva este mensaje a un extremo impresionante. Y usted y yo tenemos el privilegio de llevar la palabra de Dios a quien Dios nos ponga. A algunos les toca predicar a personas más humildes, a otros les toca predicar a presidentes. Como hemos visto que hay varios evangelistas que le han sido asesores de presidentes en Estados Unidos, principalmente, en Inglaterra también. Y hoy día usted y yo también tenemos la oportunidad. No tenemos que hacer diferencia de personas, ni de ricos, ni de pobres, ni de humildes, ni de poderosos. A todos el Señor extiende sus brazos para recibirlos, porque Dios quiere que todos sean llevados a los pies de Cristo. Hermano, usted tiene que tener conciencia de que no se arrepiente en esta vida, muere irremediblemente y se tendrá que presentar ante el tribunal de Cristo y va a ser juzgado y condenado. Porque el único que puede salvarlo de la ira de Dios es la sangre de Cristo derramada en esa cruz, que Dios preparó de antemano, que mandó por sus profetas, que hizo cumplir todas las profecías en el Señor. Por eso el Señor quiere que usted y yo nos presentemos dispuestos a defender, como dice Judas en su epístola, estar dispuestos a defender las cosas de Dios, a expandir el reino del Señor, a llevar las buenas nuevas. Usted y yo estamos llamados a llevar las buenas nuevas a todos, encarcelados, libres, ricos, pobres, a todos. El Señor quiere hombres y mujeres dispuestos a entregar sus vidas por Él. Eso es entregar su vida por Él, es llevar la palabra de Dios a otros. Hay un testimonio de un pastor en China en estos tiempos que circuló por la red social ahí. Parece que fue el pastor Valdemar que lo entregó. Me impactó mucho, porque muchas veces nosotros reclamamos que en la iglesia tenemos los asientos incómodos, que no hay aire acondicionado, que hace frío, que hace calor. Los chinos se tienen que aprender pasajes de memoria para poder llevar la palabra unos con otros. Y con un pedacito de la Biblia se la aprenden de memoria. De memoria, hermano. Nosotros que tenemos el privilegio de tenerla en varias versiones enteras, ¿qué hacemos con ella? ¿La leemos solamente los domingos? ¿No la leemos a diario? Hermano, hermana, lo exhorto a leerla a diario.
Es importante que usted la lea a diario, que yo la lea a diario. Es mi alimento. ¿Qué pasa si yo no como durante la semana, solamente los días domingos? Voy a morir ligerito, ¿no es cierto? Bueno, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la ando trayendo debajo del brazo. No sirve de nada. Tengo que leerla. Tengo que hacerla carne. Tengo que hacerla mía. Yo los exhorto a entregar la palabra, a expandir la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos leído en el capítulo 25 y 26 de Hechos, donde Pablo, pese a su condición física, él estaba ahí dispuesto a entregar la palabra de Dios. Más que una defensa de él ante el rey, él entregó el mensaje de salvación. Hermoso, ¿no es cierto? Hermoso. Vamos en oración para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, te glorificamos a ti, porque tú cumpliste todo en Cristo Jesús y nos has dejado, Señor, este legado inmenso y una responsabilidad también grandísima para llevar y expandir tu reino en todo el mundo. Chile es un extremo del mundo y aquí ha llegado tu evangelio, pero queremos también nosotros llevarlo a nuestros compatriotas, a otros amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, Señor. Bendícenos, Señor, para que de nuevo hablemos, Señor, de ti. Entreguemos tu mensaje en forma fidedigna y por amor a los demás, Señor, nos demos enteramente para el Evangelio. Padre Santo, también te pido por nuestro país, por nuestras dificultades, por nuestros problemas en nuestro territorio con esta pandemia y en el mundo entero también, Señor, y por nuestros enfermos, Señor, y para que también podamos volvernos a reunir. Oh Padre amado, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, entregamos todo en tus manos para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando,
creación. Sosiegas la sed que aprisiona tu boca y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar.